La semana pasada le damos gracias a Dios y aprendimos a darle gracias a Dios por las pruebas. Gracias a Dios por las aflicciones, gracias a Dios por el sufrimiento, porque el sufrimiento y la aflicción me ha llevado, Señor, a tu palabra y tu palabra me ha llevado a ti. En eso concluíamos la semana pasada y le agradecemos mucho. Si no ha escuchado la prédica la semana pasada, la tenemos en nuestra página y en YouTube también. Porque lleva una secuencia. Estas 4 semanas, interesantemente, el Salmo 119 nos habla acerca del dolor y la aflicción. Por eso pregunto hoy, ¿qué hacer en medio de la prueba o qué hacer en medio del dolor? Gracias, Señor, por la aflicción, porque me lleva hacia ti. Pero específicamente el Salmo 119 nos dice algo que hacer durante la prueba o durante la aflicción. En la crisis de 1987 de la bolsa, un hombre perdió todas sus inversiones y dinero de otros inversionistas también. Fue el shock tan grave para este hombre. Perdió propiedades, perdió todo su dinero, perdió lo que otros inversionistas le habían confiado. Fue tan grave el impacto para él y para su familia que lo encontraron en su oficina con un arma y un tiro en la cabeza. Escuché de una historia también. Regreso a la pregunta, ¿qué hacer en medio de una aflicción tan fuerte? Escuché de una historia que me contaron apenas. Hermanos, esto es terrible. Los jóvenes lo saben, es algo terrible que está pasando en las escuelas. Las jóvenes de edad muy pequeña, 11, 12, 13, 14 años de secundaria, llegan a enviar a compañeros fotos de ellas sin ropa. Es algo terrible, de verdad, cómo se ha ido, el pecado ha ido degenerando la sociedad. Cosas que no se escuchaban cuando nosotros éramos jóvenes o pequeños, hoy se escuchan. Me contaron de alguien de otro lugar, no es ni de este estado, ¿verdad?, que envió fotos a sus compañeros de secundaria sin ropa. Una mujer, una joven. Obviamente de manera insensata, sin pensarlo, y es un caso de miles, porque yo pensaba que eran casos aislados. El día de hoy está registrado que hay miles de estos casos. Obviamente esta pobre joven apareció en los teléfonos de toda la escuela, de otras escuelas, de otros lugares. La pregunta, ¿qué hacer en medio de la aflicción y el dolor para esta joven? Uno dirá, bueno, pues se lo buscó. Sí es cierto, lo que ustedes quieran decir. Pero una persona que pasa por esa aflicción, me contaban que la pobre joven lloraba todos los días en el salón, en la escuela, en casa. Se empezó a cortar los brazos. Ustedes saben que dicen los psicólogos que es un mecanismo de defensa, que estarse cortando los brazos para lidiar con el dolor. ¿Qué tienen en común? La primera historia, un hombre que se pega un tiro, una joven que se abre los brazos, grita en todos lados. Quisiera decirlo de esta manera. Ambos, y así en muchos casos trágicos y difíciles, y a lo mejor está pasando por algo muy difícil, la pérdida de alguien, la pérdida de una relación, la pérdida de tus finanzas. ¿Qué tienen en común estas personas? Que no tenían un ancla, permítanme decirlo así. No estaban anclados a un terreno firme. Un ancla, en el lenguaje marítimo, no sé cómo expresarlo, se utiliza para sujetar una embarcación, eso lo estaba yo leyendo, que le da firmeza y estabilidad. Una persona de manera análoga que no tiene un ancla, vamos a llamarle así, llegan las aflicciones, llegan las tempestades y es movido de un lado para otro y llevado por la corriente. El día de hoy, justamente el salmista nos lleva a anclarnos en un lugar seguro, firme, estable, durante los momentos más críticos de nuestra vida. ¿Recuerdan la semana pasada pedíamos que hiciéramos una lista imaginaria de las aflicciones más fuertes que hayas vivido? Quizás la estás viviendo ahora, quizás estás viviendo por algo muy difícil. Bueno, pues ese salmista nos da una respuesta nueva hoy. ¿Qué hacer cuando estás pasando por algo que te hace perder la estabilidad, la firmeza? Lo voy a decir de esta manera: lanza un ancla en la Biblia, la palabra de Dios. Para esto, por favor, les voy a pedir que abran sus Biblias en Salmo 119, del versículo 73 al 80. Salmo 119, del versículo 73 al 80. Salmo 119, todavía seguimos en nuestra serie titulada Inclina mi corazón a tu palabra. Estamos ahora en el Salmo 119, versículo 73 al 80.
y trataremos de responder a la pregunta ¿qué hacer en medio del dolor y la aflicción? Dice así: tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Que los que te temen me vean y se alegren, porque espero en tu palabra. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Sean avergonzados los soberbios, porque me agravian con mentira. Pero yo en tus preceptos meditaré. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea íntegro mi corazón en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta tarde y te suplico que este tiempo sea para la gloria tuya, que sea para adoración tuya, que tú seas exaltado, que el nombre de tu Hijo sea proclamado y exaltado, Señor. Dirígeme con tu espíritu, Señor, que pues es en lo único que puedo depender para poder exponer de tu palabra, te lo ruego, Señor. Dirige a mis hermanos, dirige los corazones de esta iglesia y ánclanos en tu palabra. Te suplico, Señor, que esta tarde quede muy claro para nosotros que el ancla, única ancla firme a la que podemos recurrir es a ti a través de tu palabra. Te lo suplico, me pongo tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Para iniciar, hermanos, le voy a pedir a mis hermanos de staff, el pastor Armando, que es el que ahí los organiza, ¿verdad? Van a estar pasándoles una hojita a todos. Entonces voy a esperar hasta que se terminen de repartir las hojitas. Todos vamos a tener una hojita durante este sermón. Ustedes tienen ahí enfrente su hoja y simplemente la voy a leer, síganla conmigo. En realidad es todo el sermón, ¿verdad? Es todo lo que expone este pasaje. Es el mismo pasaje, pero ahora vamos a ver cuál es la respuesta a la pregunta ¿qué hacer en medio del dolor y la aflicción? Según este salmista, Salmo 119, 73 al 80. Entonces síganme con su vista. ¿Qué hacer en medio del dolor y la aflicción? Número 1, ¿qué hacer si estás pasando por dolor y aflicción? Pide a Dios entendimiento de su palabra. Versículo 73 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Número 2, espera en la palabra de Dios. El versículo 74 dice, que los que te temen me vean y se alegren porque espero en tu palabra. 3, reconoce que la aflicción es parte de la fidelidad de Dios. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que tu fidelidad me has afligido. 4, pide misericordia, consuelo, compasión de Dios y deleita en la palabra. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. ¿Qué hacer? La respuesta 5, no te enfoques en los ataques de otros, sino en meditar en la palabra de Dios. El versículo dice, no sean avergonzados, los soberbios, porque me agravian con mentira, pero yo en tus preceptos meditaré. 6, rodéate de personas que aman a Dios y a su palabra. Dice el versículo 79, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Y por último, pide a Dios integridad de corazón, es decir, actuar en obediencia a la palabra. En el versículo 80, sea íntegro mi corazón en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Esto es lo que nos enseña el pasaje y es la manera en que lo desglosa el salmista. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Vamos a imaginar, porque estamos hablando de un hombre de hace miles de años, no sabemos quién haya escrito este pasaje. Así que vamos a imaginar que este salmista viviera en nuestros tiempos modernos, en el 2019 y en Durango además. Imaginemos que este salmista, el que escribió este salmo, está aquí entre nosotros, o por lo menos vive aquí en este estado. El salmista moderno, le vamos a poner un nombre, no sabemos quién fue, algunos dicen que fue el rey David, no se sabe en realidad, pero vamos a ponerle el nombre de Juan, un nombre común, o José como el mío, Juan mejor, para que no piensen en mí. Juan se va a llamar el salmista moderno. Vamos a contar una historia acerca de Juan, quien pasa por una aflicción. Nada podía haber preparado a Juan para lo que venía. No había manera de que Juan fuera preparado para el golpe devastador que se avecinaba. Juan, un hombre casado de 40 años, tiene 2 hijas, María de 12 y Paola de 22. Trabaja en la maquila en Yasaki, tiempo nocturno. Por las mañanas, cuando regresa de su trabajo, alcanza a despedirse de la pequeña María, quien es llevada por su hermana mayor de 22 años a la secundaria. Su hija menor, María, lo ve como un superhéroe, a Juan.
Su vida no es perfecta, pero las cosas no van tan mal. A veces se dan un lujo de ir por un helado al centro juntos, toda la familia. Pero durante una temporada, la pequeña María no se veía como siempre. Empezó a notar que ya no jugaba tanto. Veía a María pasar en la iglesia, porque Juan es un hombre cristiano, junto con su familia, veía pasar a su niña jugar, correr, y empezó a notar que dejó de ser juguetona y se le comenzó a ver débil y apagada. Empezó a hacerse muy propensa a infecciones. Comenzó a perder peso. Doctores, ¿a qué le suena? Comenzó a perder peso, la llevaron a Juan y su esposa, la niña, al doctor. Después de una serie de análisis exhaustivos, los doctores confirman las sospechas, las terribles sospechas. La pequeña María tenía leucemia. Nada pudo haber preparado a Juan para esto. Ninguna prédica, ningún sermón, ninguna comunidad cristiana puede preparar a un padre para saber que es muy probable, y mis doctores que están aquí no nos dejarán mentir, que nada puede preparar a un padre o una madre para lo que se avecina cuando un niño tiene leucemia o una enfermedad terminal. Juan, por supuesto, quedó devastado. Recuerden que Juan simplemente es el salmista en nuestro tiempo moderno, ¿verdad? Toda la dinámica de la familia cambió, hospitales, medicamentos. Ahora tenían que visitar los hospitales muy frecuentemente. Los gastos de la familia se convirtieron en tickets de medicamentos en la farmacia, quimioterapias que acababan con la salud de la niña, radioterapias, y la vida que había en los ojos de María comenzó a esfumarse, igual que la vida en los ojos de su padre. Se iba desvaneciendo. La vida de Juan parecía desvanecerse. ¿Qué hacer Juan en medio del dolor y la aflicción? ¿Qué hacer un cristiano en el medio del dolor y la aflicción? Ahí es donde entran nuestras hojas, por favor, vean sus hojas. Si Juan es este salmista, le estamos poniendo un nombre, pero es el mismo problema por el que se enfrenta este hombre. Una aflicción muy dura. En el punto 1 vemos que lo que él hace es, el punto número 1 dice, denme un segundo. Dice así: tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. ¿Lo ves? ¿Ves a dónde nos lleva este salmista? El punto número 1 es: pida a Dios entendimiento de su palabra. Lo primero que hace este salmista es decir: estoy pasando por algo grave y difícil, dame entendimiento. Porque es bien sabido, hermanos, que cuando llega una aflicción muy dura, y lo sabemos, y los que no lo saben, los jóvenes que no lo saben, lo sabrán, nubla todo tu entendimiento. Juan, en este caso el salmista, no pide: dame entendimiento para saber por qué están sucediendo las cosas, sino dice: de tu palabra, dice: dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Este hombre tiene un ancla, hermanos. Está anclado en la palabra. Él sabe que la aflicción es difícil, pero sabe que hay un solo lugar al que puede recurrir. Sabe que si no se ancla a la palabra, la tempestad se va a llevar su embarcación hasta estrellarla y devastarla. Él sabe que tiene que anclarse a un solo lugar, a la palabra de Dios. Dice: Señor, dame entendimiento de tu palabra, hazme entender. Es un hombre que va y abre su Biblia y se empieza a alimentar fuera de la iglesia. No necesita ahora ya nada más prédicas que le enseñen qué dice Dios. Es un hombre que se ancla directamente a su Biblia. Deja a un lado las prédicas por internet o las prédicas del domingo, porque también las prédicas del domingo y internet, por supuesto, ayudan, pero él sabe que tiene que ir directamente él a darse un clavado, a anclarse en la palabra de Dios y rogar, suplicar: Señor, dame entendimiento de tu palabra. Señor, te pido. Es una oración. Número 2, Juan, o el salmista, recuerden que es un hombre, simplemente estamos usando la metáfora de un hombre moderno o una analogía. Número 2, espera en la palabra. Dice así, orando, dice: que los que te temen me vean y se alegren. Aquellos que te conocen se alegren, dice, porque yo espero en tu palabra. Tiene un ancla, está anclado. Yo voy a esperar en tu palabra. ¿Saben qué significa en el hebreo? Es tener esperanza en la palabra de Dios y por lo tanto esperanza en Dios. Yo espero en lo que dice la Biblia y por ende espero en ti, Señor. Eso no es un hombre que se precipita a tomar decisiones, aunque quisiera. Voy a pedir un préstamo, voy a pedirle a un amigo que yo sé que conozco y para que paguemos los medicamentos, y dicen que una operación. Es un hombre que empieza a orar, empieza a leer la Biblia, empieza a esperar y a tener esperanza en la palabra de Dios, porque tiene un ancla.
Si deja de estar anclado, la tempestad se lo va a llevar y lo va a estrellar en un punto de su vida. Está él y la familia pasando por una aflicción muy dura, pero sabe que necesita la palabra de Dios. Número 3, lo tienen aquí. Dice en el versículo 75, yo sé, Juan, o el salmista, dice, yo sé, Señor, que tus juicios son justos. Yo sé que eres justo, Señor, y tu palabra es verdad, ¿verdad? Y que en tu fidelidad me has afligido. No es un hombre que se pregunte qué está pasando o por qué me está sucediendo esta aflicción. Yo sé que en tu fidelidad, Señor, estoy sufriendo. Porque lo veíamos la semana pasada. Porque tus aflicciones al final son mis bendiciones, Señor. Porque en las aflicciones me has llevado a ti. Y gloria a ti, Señor, porque las aflicciones me hacen conocerte. Dice, en tu fidelidad tú me has afligido. Pero no se queda ahí. En el 4, este hombre, en medio de esta aflicción, dice, sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo, venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Este hombre salmista le pide consuelo a Dios, le pide misericordia, consuelo, compasión y deleite en la palabra. Este hombre ya no estaba contento, la familia ya no estaba feliz por ver a una hija que se está muriendo. Como seguramente tú no estás feliz si las finanzas van mal en casa, o si pierdes a alguien que quieres, o si sucede algo que es una crisis en tu vida. La felicidad, por supuesto, se pierde. Los cristianos no somos personas que están todo el tiempo sonrientes. Cuando llegan los momentos de aflicción, son momentos que de verdad se llevan y nos roban el gozo. Si no te anclas a la Biblia, si no lo haces como lo hace el salmista, la tempestad te va a devastar. Y la única manera, si lo notan aquí en el punto 4, es pidiéndoselo a Dios. Pídele a Dios en medio de las aflicciones. ¿Qué hacer en medio de la aflicción? Pídele a Dios misericordia, consuelo, compasión y que Él te deleite en su palabra. No vayas a otro lado, mi hermano. Si estás pasando por pruebas difíciles, ¿a dónde vas a ir? Clava el ancla en el terreno firme de la palabra de Dios. Y dice ahí el salmista, vamos a decir que Juan, nuestro hombre moderno, dice, tu ley es mi deleite. No solo encuentra el consuelo, no solo Dios lo aflige, sino Dios, el precioso arquitecto de nuestras vidas, nos aflige, pero al mismo tiempo en la aflicción nos enseña y nos extiende su mano misericordiosa y compasiva. Dios no solo te aflige porque esté alegre de afligirte, sino porque está haciendo la imagen de su Hijo en ti, porque está formando a Cristo en medio de las aflicciones. Platicaba con un hermano que me decía, ¿por qué estoy pasando esto? Y él mismo concluía, porque lo necesito. Porque necesito ser como Cristo, porque necesito crecer. Yo mismo he orado, Señor, quiero ser como Cristo. Y Dios ha dicho, necesitas ser afligido. Necesito purificarte como a Job. Necesitas pasar por el horno de la aflicción para que me conozcas. Dice este hombre, venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Así que este hombre, regresemos a nuestra historia de Juan, a pesar de que su hija se está muriendo de leucemia, a pesar de que la esposa y la hija mayor están en un grado de verdad depresivo, se ancla en la palabra y logra decir, tu ley es mi deleite. Contra toda lógica, un hombre que se ancla en la palabra logra decir, todo se viene abajo, Señor, en mi vida. Sé que eres fiel en permitirlo. Estoy anclado en tu palabra y te agradezco porque veo tu compasión y hoy tu ley es mi deleite. La Biblia se ha convertido en el gozo de mi vida, porque la Biblia me lleva hacia ti. Los tiempos en mi Biblia se han convertido en los mejores tiempos de mi vida, aún a través de la aflicción. Después, este hombre, regresamos a esta historia de Juan. Escuchó en la maquila un día, habían algunos de sus compañeros que estaban trabajando, no se dieron cuenta que Juan estaba al lado. Llega y escucha que están hablando acerca de él. Y dicen sus compañeros, pues ya dice que es cristiano, ya ves cómo les va a los cristianos. Dice que ora mucho, pues algo ha de haber hecho. Y escuchó que otro de sus compañeros y amigos dijo, a ver si tanto creen en Dios, a ver que se la sane Dios. En el punto 5, versículo 78, sean avergonzados los soberbios, ora el salmista, porque me agravian con mentira.
pero yo en tus preceptos meditaré. El punto 5 dice, no te enfoques en los ataques de otros. Si otros se burlan, si otros te hieren, si otros te dicen, ¿por qué te está pasando esto? No te enfoques en lo que otros digan, o en los ataques aún del enemigo Satanás, sino en la palabra de Dios. Y Juan, este hombre moderno, comienza a tener relaciones cada vez más profundas con otros creyentes que aman de verdad a Dios y que de verdad conocen la palabra de Dios. El punto 6 dice, el versículo 79, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Punto 6 es, rodéate de personas que aman a Dios y a su palabra. Leía un material de un hermano llamado Paul Tripp que dice, el pecado es altamente antisocial. Cuando eres orgulloso, cuando no quieres confesar tus pecados, eres altamente antisocial, no quieres compartir con otro lo que estás viviendo, no quieres a lo mejor pedir mucho que oren, no quieres contarles de tu historia, no quieres recibir consejos, porque el pecado es altamente, de verdad, antisocial. Dejas de buscar a personas que amen la palabra. De hecho, he conocido personas cristianas que en vez de buscar a personas que aman la palabra, buscan a personas que no aman a Dios ni a su palabra. Este hombre tiene un ancla que es la Biblia y sabe que tienen en común algo las personas que leen la Biblia. Dice, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios, porque ellos también están anclados. Necesita una comunidad. Si estás pasando por aflicción, o si en algún momento pasa, recuerda esto, necesitas a tus hermanos en Cristo, necesitas a la comunidad de la iglesia, necesitas rodearte de personas que amen a Dios. No te encierres en tus pensamientos, no te alejes de otros. Necesitas en ese momento, dice, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Y por último, este hombre en el versículo 80 dice, sea íntegro mi corazón en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. El punto dice, ¿qué hacer? Bueno, pida a Dios integridad de corazón. Es decir, entre paréntesis, actúa en obediencia a la palabra. Y si lo notan, este texto es algo tremendo. No dice, ahora voy a obedecer a Dios. Es una petición, es una súplica. Sea íntegro mi corazón en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Este hombre comienza a suplicar a Dios. En nuestra congregación, hermanos, porque pues tengo el privilegio de conocer de cerca, pues yo creo casi a todos los miembros, ¿verdad? Y conocer algo de su historia. También pudiéramos hablar de historias de salmistas modernos. ¿Qué haría un padre con un hijo rebelde a la palabra de Dios? Si tomara solamente el punto 1, pediría entendimiento a Dios y le diría, Señor, dame entendimiento. ¿Por qué está sucediendo esto? No, sino hazme aprender tus mandamientos en medio de la prueba. ¿Qué hace una familia con dificultades económicas en casa si se ancla en la palabra? Número 2, espera en la palabra de Dios. No toma decisiones precipitadas, sino decisiones que Dios vaya indicando. Dice, que los que te temen me vean y se alegren porque espero en tu palabra. ¿Qué haría una persona en nuestra congregación con una enfermedad crónica según este pasaje? Una persona que tenga diabetes, por ejemplo, hipertensión. Reconoce que la aflicción es parte de la fidelidad de Dios. ¿Qué haría una persona en depresión? Pide misericordia, consuelo y compasión y deleite en la palabra de Dios. ¿Qué haría una persona en nuestra congregación que es atacada por otros familiares que se burlan de que es cristiano o cristiana? No te enfoques en los ataques de otros, sino en meditar en la palabra de Dios. O una persona que se aísla y que se empieza a alejar poco a poco de la iglesia. ¿Cuál es la respuesta de este salmo? Si viene el dolor y no estás anclado y te empiezas a aislar, lo que necesitas es a la comunidad de creyentes, los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo. En general, si estás pasando por aflicciones, pide integridad de corazón. Es decir, si Dios de alguna manera te está haciendo pasar a través de alguna aflicción, dile al Señor, Padre, permíteme actuar de acuerdo a tu palabra. Pide integridad como este hombre, sea íntegro mi corazón en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Déjenme contarles ahora la historia de un hombre, le vamos a llamar el hombre sin ancla. Por supuesto, es un hombre que no va a la palabra de Dios, que no se alimenta de ella. Había una vez un hombre que pasaba por una fuerte aflicción y dolor. Noten que esta historia breve, ya no les voy a contar una historia larga, sino muy breve, es la antítesis del salmista.
hace todo lo contrario de lo que estamos viendo en este salmo. Y lo que quisiera que hagan mis hermanos y yo haga también, es que reflexionemos si no hemos caído alguna vez en las pruebas difíciles en una actitud adversa a lo que dice Dios o totalmente contraria. Así que escuchen y vean en sus bosquejos otra vez y escuchen lo que voy a decir. La primera reacción de este hombre fue buscar en sus propias experiencias, en su propio entendimiento. Totalmente lo contrario de lo que dice el Salmo. ¿Qué debo hacer? Déjame pensar, déjame actuar, déjame planear, o simplemente hasta sin planear, ¿verdad? Su primera reacción fue buscar en sus experiencias, en su entendimiento, en su carrera, en su familia, en sus amigos. Este hombre también, número 2, se precipitó a tomar decisiones. Es la antítesis, recuerden, del salmista. Se precipita y toma decisiones apresuradas porque no espera en Dios, no tiene un ancla. Después se pregunta este hombre, ¿por qué está pasando esto? ¿No les ha pasado o no han escuchado? Se empieza a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? Dice este hombre. El salmista dijo, reconoció que la aflicción viene de parte de Dios. El hombre sin ancla, sin la palabra, que no vive en la palabra, que no pasa tiempo en su Biblia, se pregunta, ¿por qué me está pasando todo lo que me está pasando? Después este hombre, o esta mujer, ¿verdad? También vamos a decir hombre o mujer sin ancla, se sintió desconsolada o desconsolado, muerto por dentro y sin gozo, porque no tiene un ancla. Empezó a caer en depresión, en patrones depresivos y a veces algunos hasta suicidas. Después este hombre o esta mujer maldijo a aquellos que le habían hecho daño, porque no tiene un ancla, porque no está viviendo en la palabra. Empieza a hablar mal de los que le hicieron daño, de los que le cometieron un fraude, de los que regaron un chisme de él o de ella. Maldice a las personas. El salmista hace lo contrario, dice, si se han avergonzado, Señor, pero yo voy a meditar en tu palabra. Este hombre o esta mujer se encerró en sí mismo y no quiso saber de nadie. No quiso saber de los cristianos, no quiso saber de los hermanos, no quiso saber de la comunidad en Cristo, no quiero ir a la iglesia. A mí ya no me diga, porque el dolor y su falta de anclaje en la Biblia lo alejó de todos aquellos que amen a Dios. Así que al final el dolor fue tan profundo que todos sus valores fueron echados por tierra. Rompió todas las normas que una vez dijo abrazar y se determinó a vivir como un no creyente, por lo menos en algunas áreas de su vida. Quizás este patrón lo reconoces, quizás lo reconoces en otros, pero si lo notas, es lo contrario de lo que Dios nos ha dicho que hagamos en medio de la aflicción. Y eso sucede cuando no estás anclado en la Biblia. Si no pasas tiempo en la Biblia, ahí tienes tu retrato. Una situación de decadencia, de sufrimiento y más sufrimientos, pensando en tus propias experiencias, tomando tus propias decisiones, preguntándote por qué pasa lo que pasa, desconsolado, muerto por dentro, hablas mal de los que te hacen daño, te encierras en ti mismo, te alejas de la iglesia y por último empiezas a tomar decisiones que deshonran abiertamente a Dios. Todo eso no lo provocó la aflicción, lo provocó, según este pasaje, el que no lees la Biblia, si es que te pasa. El que no habitas en la palabra, el que no memorices la palabra, el que no pases tiempo con Dios en la palabra. Mi hermano, mi querido hermano y hermana, las prédicas por internet son buenas, los libros bíblicos son buenos, los libros de autores, pero nada sustituye, ni nuestro querido audio diario del pastor Samuel, ¿verdad? Nada sustituye el tiempo anclado en tu Biblia. El Salmo 119 nos habla de la palabra de Dios y exalta la palabra de Dios como el instrumento vivo que nos lleva al Dios vivo. Las mismas palabras exhaladas de Dios. Si no estás en la palabra, cuando venga la aflicción, o si recuerdas este patrón en tu vida, cuando ha venido la aflicción en tu vida, ya te has comportado como el hombre sin ancla o la mujer sin ancla, ha sucedido porque en esa temporada no pasabas tiempo leyendo la Biblia, meditando la Biblia. Te desanimaste, te alejaste de los hermanos, le echaste la culpa a otros. Hay quienes llegan a la depresión que se sienten muertos por dentro. Tomaste una decisión precipitada. Una chica anduvo con un inconverso, porque es que si no, ¿cuándo voy a conseguir un cristiano? Porque siento un dolor por dentro. Por supuesto, porque no estás anclada o anclado en la palabra de Dios.
Este pasaje nos recuerda, por supuesto, a la historia que contó Jesús. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, dijo Jesús, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Jesús lo dijo. Esas son mis palabras. Por supuesto está hablando del sermón del monte y toda la palabra de Dios, toda la escritura. Dice, aquel que viva de acuerdo a lo que yo le enseño, dice Cristo, cuando venga la aflicción, su casa no va a ser destrozada. Aquel que haya cimentado sobre Cristo mismo, nuestro Redentor, y sus palabras, cuando venga la aflicción, no vas a ser devastado. Porque tienes un ancla en las Escrituras y en tu Salvador Jesucristo. Cuando venga la aflicción, si no tienes un ancla, la tempestad te va a llevar y tu embarcación se va a destrozar como el mismísimo Titanic. Por más preciosa que pienses que era, si tu ancla no está en la palabra de Dios y en el Señor Jesucristo, vas a terminar devastado en las pruebas que te hacen sufrir. Y eso es el síntoma de no anclarte en la palabra de Dios, o como dijo Jesús, de no construir tu vida sobre Cristo y la roca. Por último, les cuento la historia de un hombre llamado John Bunyan. Algunos seguramente lo conocen, o por lo menos conocen sus escritos, o el más famoso de sus escritos, El progreso del peregrino. Si no lo han leído ya, no tienen que leerlo, mis queridos hermanos. Es una alegoría de la vida de un cristiano. Es el más reconocido, aunque tuvo 50 y tantos libros escritos, es el más reconocido. Nació en Inglaterra en noviembre de 1628. A la edad de 15 años murió su madre y su hermana de 13 años. Y después su padre se casó y lo mandaron al ejército. No lo querían tener en casa. Vivió una vida alejada de Dios. Y cuando se casó, tuvo 4 hijos. María, Isabel, Juan y Tomás. Su esposa falleció muy pronto, dejándolo a él con sus 4 hijos. Y una de sus niñas era ciega. Imagínate un hombre solo, con 4 hijos pequeños. Se vuelve a casar, se convierte y empieza a predicar la palabra de Dios. Se convierte en un predicador tremendo y un escritor prolífico. Lo encarcelaron por no querer callarse. Las autoridades de Inglaterra le prohibieron hablar de la palabra de Dios y fue encarcelado. Pero déjenme leerles algo que dijo John Bunyan en la prisión. Nunca tuve en toda mi vida tan amplia entrada en la palabra de Dios como ahora en prisión. Aquellos temas que yo nunca había visto antes fueron escritos en este lugar y empezaron a brillar para mí. Jesucristo mismo nunca fue más real y notorio que ahora en la prisión. Aunque yo lo he visto y lo he sentido de hecho, en este lugar he tenido dulces visiones del perdón de mis pecados y de mi estar con Jesús en el otro mundo. Estoy persuadido de que mientras esté en este mundo nunca podría expresar lo que he vivido aquí. Este hombre supo que en la prueba más oscura de su vida, el ancla en la palabra de Dios lo pudo hacer decir: jamás he tenido tan amplia entrada a la palabra de Dios, jamás he visto así brillar a Jesucristo si no estuviera en la prisión. Jamás, hermano, jamás conocerás a Cristo hasta que no seas verdaderamente afligido y hasta que no de verdad pases tiempo en la palabra de Dios con tu Señor. He visto repetidamente, queridos hermanos queridos, yo me preguntaba el otro día, le decía a mi esposa, ¿por qué, mi amor? Le digo, ¿por qué? Veo patrones de hermanos y hermanas, ya no escucha. Luego, veo patrones de hermanos y hermanas que no abren su Biblia. Le decía, de verdad, luego, frustrado, y créanme, ahorita no crean que soy el héroe de la historia, ahorita le voy a decir que me dijo mi esposa. Le digo, veo gente que no abre su Biblia. ¿Y sabes qué le digo?
que aunque pasa por situaciones difíciles, no la abre. Y sí me estresé, le digo, es que tantito, ¿no? Pasa un tiempo. No me acuerdo quién le preguntaba. Y le decía, ¿tú crees que la palabra de Dios es real? Sí. ¿Crees que lo que dice ahí es cierto? Sí. Sí, ¿crees que no hay mentira en la palabra? Sí. ¿Por qué no la abres? O sea, perdón, ¿por qué no le das ese valor que dices que le das? ¿Por qué te tienen que decir abre la Biblia? ¿Por qué solamente el alimento para ti es lo que habla el pastor el domingo? Y me decía mi esposa, momento, me dice, sí es cierto, dice que lo que tú ves, pero no se olvide algo, me dijo. El que tú pases tiempo en la palabra de Dios ha sido la gracia de Dios sobre ti. Dije, sí es cierto. Me dijo, ¿recuerda cómo tú? No, sí es cierto, como yo fui, aún como cristiano. ¿Recuerda lo que hizo Dios en tu vida? Sí es cierto. Me mandó una y otra aflicción y otra aflicción. Una vez ya he recordado, hermanos, y se los he dicho, no sé si alguna vez en las prédicas, yo pensaba que yo era de los cristianos duros, ¿no? Los que a golpes entienden, pero ahora, después de años, veo que todos somos iguales. Aprendemos a golpes del Señor. Y te aflige tantito y estás en la palabra, y tantito se calman las aguas y la dejas, porque ya no la necesitas tanto. ¿Cómo somos fluctuantes? ¿Cómo no tenemos un ancla fija en la palabra de Dios? Pero sí es cierto, hermanos. Si hoy leo la palabra, mi esposa puede darles testimonio. Si hoy oro en la palabra, si estoy en la palabra de Dios, no es porque yo crecí, no es porque yo hice algo que me hizo mejor. Es que Dios se encargó de afligirme. En muchas formas, en muchos tiempos y hasta la fecha. Es que Dios me dio un amor por Él y por su palabra que no vino de este corazón pecador. Vino de Dios y su mano amorosa afligiendo, hermanos. Su aflicción junto con su compasión, como dice el salmista, me llevó a su palabra. Y todo cristiano sabe, todo cristiano genuino lo sabe, hermanos. Porque todos estamos creciendo. Si Él empezó la obra en ti genuinamente, no la va a terminar. Dice John Bunyan, sobre todo Dios tomó las promesas suyas como la llave para abrir la puerta del cielo. Dice, les digo, amigos, y él mismo está escribiendo en uno de sus textos, hay promesas del Señor que me ayudaron a asirme de Cristo, que yo no obtendría fuera de la Biblia por mucho oro y plata que dispusiese. Spurgeon, el gran predicador del siglo XVIII, anota, hablando de John Bunyan, su ser entero estaba saturado con la Escritura. Era un hombre anclado a la Biblia. Sus escritos continuamente nos hacen sentir y decir, este hombre es una Biblia viviente. Pínchenlo en cualquier parte y encontrarán que incluso su sangre es biblina, dice Spurgeon. La verdadera esencia de la Biblia fluye de él. No puede hablar sin citar un texto, pues su alma está llena de la palabra de Dios. Cuando George Whitefield, otro gran predicador, habló acerca del progreso del peregrino, uno de los libros, el libro que les comento, que fue escrito por John Bunyan. Si no lo han leído, hermanos, fue un libro que en un momento de la historia fue el más importante y el más vendido después de la Biblia. El progreso del peregrino. ¿Y saben dónde lo escribió John Bunyan? En el horno de la aflicción, en la cárcel. ¿Y saben de dónde recurrió una y otra vez a la Escritura, hermanos? ¿Ustedes creen que le dieron una Biblia para leer? Si lo que le prohibieron era hablar de la palabra y por eso estaba encarcelado. ¿Saben de dónde salió todo lo que él escribió? Había memorizado enormes cantidades de la Biblia. Un hombre anclado en la Biblia. Por eso la aflicción no lo derribó. Por eso su embarcación no se estrelló. Por eso, como dice Jesús, cuando vino la tempestad, esa casa no se cayó. Porque era un genuino creyente. Cuando George Whitefield habló de él, dijo, el progreso del peregrino huele a prisión. Fue escrito cuando el autor estaba confinado en la cárcel de Bedford. Y los ministros nunca escriben o predican tan bien como cuando están bajo la cruz. Hermano, jamás te desarrollarás más como cristiano hasta que no sientas el peso de la cruz de Cristo. Hasta que no sientas los padecimientos de tu Señor, al cual tú dijiste una vez que ibas a seguir, ibas a tomar la cruz y seguirle. El cristiano está llamado a dejar su vida atrás y a cargar la cruz. ¿Crees que entonces los sufrimientos son algo extraño? Dice Pedro, no te extrañes cuando vengan los sufrimientos. Cuando cargas la cruz de Cristo, cuando sientas el peso de la cruz, por eso dice George Whitefield, los ministros nunca escriben
o predican también como cuando están bajo el peso de la cruz. El Espíritu y la gloria de Cristo descansa entonces sobre ellos. Por último, repito, como lo han dicho ya tantos creyentes, no sabrás que Cristo es todo lo que tienes, aunque hasta que sea lo último que te queda. No sabrás que Cristo es lo último y lo más necesario en tu vida hasta que Él arrebate los tesoros que no permiten que ancles tu vida en su palabra y lo conozcas a través de ella. Hermano, ¿dónde está tu ancla? Porque la aflicción viene y quizás ya está. ¿Dónde está tu ancla? ¿Sobre qué estás construyendo? Como dice Jesús. Cuando vienen las aflicciones, ¿eres semejante al hombre sin ancla o a este salmista que se deleitaba en la palabra de Dios? Porque su vida estaba anclada en la palabra y en la persona de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, de verdad. Gracias porque es cierto, las aflicciones llegan, pero tú nos has dado un ancla firme y estable, tu palabra, Señor. Permite, Señor, te suplico de todo corazón que esta iglesia sea una iglesia anclada en tu palabra. Que las familias que están aquí sean familias ancladas en tu palabra, Señor. Gracias por tus aflicciones, Señor. Gracias, otra vez lo decimos, Señor, porque sabemos que son bendiciones que nos han llevado a ti, bendiciones que nos llevan hacia tu palabra, bendiciones que nos hacen ver a Cristo y experimentar a Cristo, como decía John Bunyan, que de otra manera, sin la cárcel no hubiéramos experimentado, sin la aflicción no hubiéramos llegado a conocerte. Gracias, Señor, porque no somos creyentes que hemos ido creciendo por una voluntad santa, sino por un Padre amoroso que muchas veces nos encamina a la obediencia por medio del dolor. Gracias, Señor, por las aflicciones. Que estos pasos para hacer en medio del dolor sean un ancla en nuestros corazones, en el corazón de esta iglesia. Y si hay hermanos que estén pasando por una situación dolorosa, Señor, que mediten en este salmo, en estos puntos que nos da este salmista, porque nos lo diste a través de tu Espíritu. Gracias por tu palabra.